Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. En el día de hoy vamos a estar hablando de las mujeres en la ciencia, cómo son sus aportes, su participación, cómo llegamos las mujeres a la ciencia y el rol fundamental, por supuesto, del Estado para garantizar políticas públicas que nos permitan acceder. Pero antes nos vamos a la Oficina por la Igualdad de Género. Allí estuvimos dialogando con Marianela Cano Ponce, la responsable de la misma, y con Verónica Araya sobre la implementación del cupo laboral travesti trans y su inscripción en la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, en esta etapa es una de las etapas finales, digamos una etapa bastante conclusiva, pero esto ha sido un proceso que se ha iniciado desde el año 2021, cuando se presenta un proyecto, una agrupación estudiantil presentó el proyecto para que la universidad adhiriera a la ley nacional para el empleo formal de las personas travestis, trans y transexuales, la ley de Ana Zacayán y Loana Berkins. El nombre de la norma es de dos referentes de la militancia de los derechos de la comunidad travesti trans, súper importante en Argentina, que hoy no nos acompañan, pero creo que esto es un logro de ellas y de toda la comunidad. Una vez que el proyecto se presentó en el 2022, la universidad adhiere a la ley nacional y se crea una comisión ad hoc que estuvo trabajando todo el 2022 para poder reglamentarlo como normativa dentro de nuestra universidad. Esa reglamentación ya fue aprobada este año y por eso el paso que sigue es el lanzamiento del registro con la finalidad de que poder hacer un paneo territorial de cuál es la demanda que tenemos en la comunidad para articular después con las autoridades que correspondan para el ingreso efectivo. La verdad que desde la comunidad LGBTIQI+, y específicamente la comunidad trans en la provincia de San Juan, celebramos esto histórico, ¿no? Este cupo laboral, la adhesión del cupo laboral que se da en la provincia de San Juan de parte de la Universidad Nacional para esta comunidad. Entendemos esto es una ley nacional, eso hay que entender que la Universidad de San Juan viene a adherir, ¿no? Hace una adhesión. La verdad que era muy importante, es muy importante el acceso al trabajo. Nosotras venimos a la organización a la cual yo represento, venimos trabajando ya hace 30 años en la conquista de derechos para esta comunidad y la verdad que entendemos que es algo muy importante el acceso al trabajo, como también a la vivienda y demás, ¿no? Pero nada, hoy nos encontramos acá celebrando estas buenas prácticas, ¿no? Desde la universidad, la buena decisión para torcer un poco la realidad, la triste realidad que tenemos en la comunidad trans en Argentina. Allí veíamos la nota realizada a Marianela Cano Ponce y a Verónica Araya. Recuerden que el registro único se encuentra abierto y se encuentra publicado en las redes oficiales, en los medios oficiales de comunicación de la universidad. Pueden acceder de allí e inscribirse o enviarlo a alguien que quiera hacerlo. Nosotros ahora nos vamos a un corte muy breve, pero quédense ahí porque luego volvemos con más Espacio Género. Mi nombre es Lucía Martelote, soy investigadora y activista feminista. Con respecto a los obstáculos que tenemos para participar las mujeres en política, hay de diferentes tipos. Uno de los más conocidos es el llamado techo de cristal, que son aquellas barreras invisibles que nos impiden a las mujeres a llegar a posiciones de liderazgo y de poder. Pero además de este techo de cristal, hay otro tipo de obstáculos que muchas veces son menos conocidos, pero también son importantes y dificultan nuestro acceso. Uno de esos son, por ejemplo, los pisos pegajosos. Los pisos pegajosos tienen que ver con cómo se distribuyen las tareas de cuidado, las tareas de cuidar a los niños, a las personas ancianas, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o están enfermas y que generalmente recaen sobre las mujeres. Esto hace que muchas veces las mujeres no podamos incorporarnos al mercado laboral o lo hagamos en peores condiciones que los varones. Esto, por ejemplo, en el caso de Argentina, las mujeres tenemos
tenemos una tasa de actividad que es 20 puntos por debajo de los varones. La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es de 49% y en el caso de los varones es de más del 65%. Y por otro lado tenemos también los llamados techos de cemento, que tienen que ver con todos aquellos obstáculos de carácter subjetivo que las mujeres vamos interiorizando a lo largo de nuestra vida y cómo muchas veces pensamos, por ejemplo, que nos faltan capacitaciones o que no podemos hablar en público cuando los datos nos muestran que en Argentina las mujeres tenemos mayores capacitaciones que los varones. Mayores capacitaciones. El 60% de las egresadas en nuestro país son mujeres y las mujeres tienen más títulos de licenciatura, de maestría y de doctorado que los varones. La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, 26.061, establece que nuestras infancias y adolescencias son sujetos plenos de derecho. Derechos a la vivienda digna, a la educación, a jugar, a crecer, a ser escuchados, entre otros. El Estado se constituye en garantes de estos derechos y los adultos son responsables de abrir espacios de diálogo y darles voz. La ESI enseña y promueve el ejercicio de estos derechos, mostrando caminos alternativos a problemáticas tales como la discriminación y violencia, a través de información científica y conocimiento de las instituciones que los resguardan. ESI, amar, respetar, cuidar. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género. Como les comentaba cuando arrancamos, en el día de hoy vamos a estar hablando de las mujeres en la ciencia, cuál es su importancia, sus aportes y el rol fundamental del Estado. Y por eso estamos con dos invitadas de lujo en el día de hoy. Nos visitan la doctora Cecilia Apaldetti, ella es investigadora del CONICET en el Instituto y Museo de Ciencias Naturales de nuestra universidad, bióloga y doctora en paleontología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se dedica al estudio de vertebrados fósiles con especial interés en el origen y evolución del gigantismo en dinosaurios. Ha realizado diferentes capacitaciones, pasantías, estancias con colegas en diferentes países del mundo y ha ido estudiando la evolución del gigantismo. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos por aceptar. Y me olvidé de decir algo muy importante, que es columnista del programa de divulgación científica La Liga de la Ciencia de la TV Pública. Y también estamos con la doctora Valeria Gili Díez. Ella es licenciada y profesora en Sociología por nuestra universidad, doctora en Estudios Sociales Agrarios en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es docente de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología de la FACSO también es docente. Es coordinadora del programa de extensión crítica para otras economías de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad
y referente de prácticas socioeducativas en la FACSO. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a ustedes por venir, la verdad que es un placer tenerlas acá. Hemos hecho un mini resumen de todo lo que me han enviado, porque la verdad que están muy formadas y muy capacitadas para lo que vamos a hablar hoy, un tema fundamental que es el aporte de las mujeres en la ciencia, cómo se van insertando, pero antes quiero que me cuenten un poco de qué se trata este proyecto en el que ustedes se juntan y que vienen trabajando. Bueno, sí, el proyecto la verdad que es muy interesante, no solo porque participamos y lo creamos nosotras, sino porque realmente tiene muchísimo alcance. Es un grupo de mujeres profesionales que tenemos la intención de romper los muros de la ciencia como resultado científico en el laboratorio y transgredir esos límites y poder interactuar con los saberes locales de la gente que vive acá en San Juan, que tiene muchísimo conocimiento del ambiente, como nosotros, pero desde otro lugar. Y bueno, la idea es esto, ¿no? Es con nuestros conocimientos y en este caso en el proyecto específicamente que nombrás, con la gente del pueblo Valde de Leyes, que es un pueblito pequeño de Maralles en el departamento de Caucete. La idea es que trabajar junto con la comunidad para poder poner en valor los saberes que tenemos como sociedad. Sí, fundamental eso que mencionás, porque se está trabajando desde esa perspectiva, no como solamente científico, sino en esto de valorar los aportes de la población. Y ahí vale tu rol. Bueno, la verdad que el proyecto también es muy interesante porque es una apuesta política hacia la interdisciplina como otras formas de transitar la producción de conocimiento científico que se produce, financiado y sostenido por universidades públicas o por organismos de ciencia y técnica. Cecilia y otro equipo de paleontólogas venía trabajando en este territorio y es muy importante que es como desde la misma experiencia en territorio, este conjunto de investigadoras, digamos, ve la necesidad de poner en valor los saberes que existen previamente en ese territorio, porque lo cierto es que los pueblos, digamos, existen antes de que lleguemos nosotras y seguirán existiendo. Entonces la idea era poder hacer un aporte en diálogo con estos múltiples saberes y conocimientos y que eso reditúe y quede y que signifique una transformación, ojalá positiva, para la comunidad y también para nosotras. Sí, la verdad que eso también les iba a decir. El poder adquirir saberes de las personas que viven en el pueblo, vincularse con otros y la interdisciplinaridad también fundamental para que esto funcione. Y ahí preguntarles cuáles son sus aportes como mujeres, porque sabemos que la perspectiva desde la que estudiamos, trabajamos, desde la que pensamos las políticas de las mujeres, no es la misma porque vemos otras cosas que por ahí no todos ven o lo vemos desde otra mirada, en el caso de la ciencia, por supuesto. Exacto. Empiezo yo, pero la que sabe de eso es Valeria, lo sabemos. Ella tiene otra visión y por eso el gran aporte de cada una de las integrantes del equipo, porque realmente cada una aporta desde su lugar. Y la idea de que seamos mujeres es porque, como decís vos, las mujeres no son en la ciencia, en la sociedad la vivimos desde otro lugar, desde un lugar diferente, con pros y con contras. Y la idea es que con base en nuestra experiencia, en el caso de la paleontología y de la geología en general, que es una disciplina muy relacionada, es un mundo que en general en la historia de la ciencia está bastante masculinizado, ¿no? Creo que la Universidad Nacional de San Juan es pionera en este cambio. Se está viendo mucho en carreras de este tipo donde hay cada vez más presencia de mujeres. Y creo que, bueno, que nuestra mirada es realmente diferente en un contexto social. En un contexto científico, el que escribe un paper, si es hombre o mujer, no lo sabes hasta que no ves la autoría del trabajo. Pero en un contexto social es muy diferente y eso es lo que yo también estoy aprendiendo con este equipo multidisciplinario y por primera vez como científica estoy interactuando en la sociedad, así que yo soy una de las primeras que estoy empezando a aprender cómo es este vínculo y bueno, para eso están las chicas que son las que me están enseñando. Estamos aprendiendo todas, en realidad, por supuesto, del desafío. También decir que digamos, que seamos mujeres produciendo conocimiento, digamos, es discutir con un modelo de producción de conocimiento hegemónico y bastante conservador. Si bien este proyecto es aprobado inicialmente por CICITCA y posteriormente a través de una ley de mecenazgo, la idea es repensar cómo formulamos nuestros problemas de investigación y para eso las mujeres
tenemos un lugar preponderante porque, digamos, las condiciones objetivas desde las cuales producimos conocimiento científico no son iguales que las masculinidades y muchísimo menos que las disidencias. Digo, nuestros condicionamientos objetivos y subjetivos a la hora de tener que desempeñarnos como científicas, como cuidadoras, los múltiples roles y funciones que cumplimos en la sociedad, hace que nuestra tarea esté, digamos, implicada de múltiples maneras. Y también es una apuesta a discutir los conceptos como más elementales del conocimiento, esto que tiene que ver con la objetividad, con lo apolítico, con la neutralidad, con lo inocuo. Nuestra apuesta es producir conocimiento, digamos, desde y para el pueblo que lo sostiene. Esa es la mirada principal. Bien, la verdad que es fundamental, y ahí en esto de lo sostiene, también hablar de algo fundamental, y es que las mujeres, vos mencionaste algo, que la universidad hace una apuesta fundamental en que nosotras nos formemos y que seamos parte de la ciencia, pero también ahí la inserción es a través de políticas públicas, por supuesto, y ahí lo fundamental del rol del Estado en la educación pública, en la universidad y después, por supuesto, en lo laboral para que nosotros seamos parte. Total. Mira, justo este proyecto tiene, creo que es un ejemplo muy bueno para entender la importancia de la presencia del Estado en políticas científicas y tecnológicas. Nosotros, el equipo de investigación de paleontología y geología del Museo de Ciencias Naturales, al que pertenezco, empezó a trabajar en este sitio, en este yacimiento, hace varios años atrás, pero no fue hasta el 2015 cuando desde la Secretaría de Ciencia de la provincia de San Juan tomó la decisión política de financiar los proyectos de investigación. Nosotros íbamos al campo con mucha dificultad porque el presupuesto no alcanzaba, porque la logística es cara, y desde que eso ocurrió, desde que en este caso la provincia se complementó con el dinero de la Universidad Nacional y del Ministerio de Ciencia, fue ahí cuando por primera vez pudimos traccionar realmente una investigación continua, y fue a partir de ese momento que empezaron a aparecer restos fósiles de todo tipo en este lugar, y eso fue lo que, digamos, situó a Valde de Leyes en el mundo, ¿no? En la comunidad científica y en la comunidad en general. Y a partir de eso, digamos, de esa política pública de financiar ciencia, fue un antes y un después para el proyecto de paleontología. Y ahora, como dice Vale, el proyecto ha sido declarado de interés cultural de la provincia de San Juan, justamente a través de la ley de mecenazgo y del financiamiento de CICITCA. Estamos empezando a traccionar esta nueva etapa. Entonces, yo siempre digo que ningún proyecto, que te diría casi científico, tecnológico y político, social, no es lo mismo con o sin apoyo de una política de Estado presente. Sí, también hay que agregar que Vale va a saber mejor que también la inversión y esto de posicionarlo hace que también el pueblo esté en conocimiento de qué está pasando con su lugar, porque pasa muchas veces en el mundo que se investiga, pasa algo y la gente del propio lugar no está al tanto o no es parte de eso y en realidad es su lugar de vida, ¿no? Eso, mirá las fotos ahí que hace poquito estuvimos compartiendo algunas ideas en el CONAPU, que nos invitaron y Cecilia contaba un poco de la disertación de la parte de Cecilia, tuvo que ver con esto, digamos, las publicaciones de Cecilia y de su equipo han recorrido las principales revistas internacionales del mundo. Entonces la pregunta fue hacernos, y incluso está traducida en otros idiomas, digo que también es una disputa que los feminismos venimos dando acerca del lenguaje, de cómo llamamos lo que llamamos, porque aquello que no nombramos pareciera que no existe. Entonces digo, la pregunta que nos hicimos para poder ir a compartir algo en el CONAPU fue, bueno, ¿y la gente de Valde de Leyes? Y como Valde de Leyes, ponemos Valde porque estamos laburando ahí, pero podríamos poner otra multiplicidad de ejemplos. Entonces, un poco la línea argumental es poder socializar esos conocimientos, pero aparte, y repensar desde dónde surge el conocimiento. Es decir, tensionar la idea que la producción del conocimiento socialmente útil tiene que estar en línea no únicamente con las demandas y los dolores de las comunidades que habitualmente le llamamos así, sino con las inquietudes, con las necesidades, con las proyecciones, porque tendemos a pensar que los pueblos tristes no vencen. Entonces, es necesario muchas veces esos saberes que preexisten, poderlos compartir, digamos, y que vuelvan a ese lugar, nos parece fundamental. Eso no significa no seguir, digamos, socializando y dando la disputa hacia el interior del campo científico, ¿sí? Y compartiendo los hallazgos y los resultados. Pero si eso solamente va a quedar ahí, nos está faltando
una pata, porque la gente de Valde de Ledesma también es Estado. Entonces, como la universidad es Estado. Entonces, es toda una mirada en torno a cómo estamos tratando de producir conocimiento. Sí, ahí mencionaste algo fundamental, que lo vamos a hablar en el próximo bloque, que es la inserción de las mujeres y qué hacen adentro del campo científico, porque con esta mirada distinta que mencionamos, también transformamos hacia adentro y las formas luego de investigar y de trabajar el conocimiento científico. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en el tercer bloque en realidad de Espacio Género. Ahora nos vamos a un breve corte. Soy Leopoldo Pacheco, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Festejo los 50 años de la universidad, la cual me formó académicamente y humanamente. Esta universidad me sirvió en todos los aspectos de mi vida. ¿Qué diferencia los términos de género y sexo? La expresión sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que desde la biología determinan las categorías de hombre y mujer. Son las características con las que nacemos. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en la cultura y en un momento histórico. En el imaginario colectivo, el género es lo que determina lo que se espera, se permite, se valora en un hombre y en una mujer en un contexto determinado. Estamos con ganas de hacer, de compartir, con ilusiones y sobre todo seguir siendo románticos. ¿No es así, Gustavito? Si a veces hablo de ti, no creas que aún te quiero. Muy bien, muy bien. Es que yo solo recuerdo. Es un proyecto de extensión universitaria que son convenios que firma PAMI con la universidad y nosotras como docentes de la universidad. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Entro yo directamente. Yo siempre digo que la radio o estos talleres a ellos les vienen a cumplir sueños. Muchos de ellos no pudieron concretar la radio, no pudieron concretar canto, no pudieron concretar por un tema de generación, por un tema de trabajo. Entonces que ellos vengan y tengan compañeros y que hablen, cumplen ese sueño de decir de chicos, de estar en la radio, de escuchar los radioteatros y decir, yo hoy que estoy haciendo radio, es mi nombre el que está saliendo, es mi voz. Y los escuchás también en las llamadas que reciben ellos todo el tiempo. Hay otras personas que también a través de ellos cumplen estos sueños. Le agradecemos muchísimo su llamado. Y la radio es una pasión, para mí es una pasión. Estamos en el amor primitivo de vuelta. Me fascina hacer un reportaje, me fascina hacer un recitado, me fascina hacer un comentario. Vengo un poco cansada, pero bueno, vamos a hablar. Con el baile. Sí, la verdad que sí estaba bueno, ¿eh? Yo tenía una cuenta pendiente con la radio. La radio es mi abuela. Y yo la perdí hace muchos años, entonces algo me llamaba siempre a la radio. Y cuando empecé a darles a ellos las clases, son mis abuelos. O sea, es un vínculo tan grande que tenemos, que hemos sido parte de sus cumpleaños, hemos sido parte de cenas de fin de año. Nosotros cuando éramos chicos con mi hermano, nosotros cantábamos los dos, pero no tuvimos suerte de conocer la radio. Vivíamos lejos y bueno, siempre me gustó. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar. Te transportás a otra dimensión. Es indescriptible, es muy bonito. Estar adelante de un micrófono es muy bonito, porque interactúas hasta con el operador. Es muy lindo. Yo me recuerdo en los años míos. En los años mozos. Hacen 50 y pico de años. Yo soy docente en la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino. En ese momento ya era docente, profesora de tecnología, y me generó mucho interés poder aprender un poquito más sobre lo que teníamos a nuestro alrededor, que eran los minerales. Yo soy de Valle Fértil, estudié técnico en beneficios minerales. Vivimos en un lugar que tiene minerales muy puros,
Entonces está bueno que el adolescente y bueno, el alumno que siempre tengo a cargo se interese y le dé un valor a lo que él tiene en su entorno. La universidad tiene un rol muy importante en los departamentos alejados y lleven distintas carreras. Me gustaría que otras mujeres se animen y puedan hacer este tipo de carrera. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género, ya en el tercer bloque de la edición del día de hoy, y vamos a continuar charlando con las invitadas. Nos quedó ahí en el bloque anterior un tema y es la inserción de las mujeres. ¿Qué es lo que produce en la ciencia? ¿Cómo es la disputa que se da hacia adentro del campo científico? Bueno, ahí un poco como retomando, lo primero que me interesa es pensar desde una epistemología feminista y desde una metodología feminista estos procesos de producción de conocimiento que tiene que ver con, recién lo hablábamos en el corte, con acuerparse y con implicarse. Cuando nosotros hablamos de las implicancias, significa que estamos, digamos, poniendo la posibilidad de sentipensar los procesos de producción de conocimiento y de discutir esta linealidad en la forma de producción de conocimiento. De hecho, sucede muchas veces, sobre todo para quienes venimos del campo de las ciencias sociales, que para muchas personas aún seguimos siendo no ciencias, chamanería o brujería, depende de la posición que ocupen en el campo científico. Cuando presentamos proyectos de investigación o incluso proyectos de extensión que intentan jalar, interpelar estas formas más hegemónicas de producción de conocimiento, encontramos mucha resistencia. Y habitualmente hemos sido las mujeres las disidencias quienes hemos establecido, digamos, una agenda para discutir. Ha pasado, digamos, por poner un ejemplo, recién veíamos lo del cupo laboral trans y el lugar trascendental, sobre todo en el contexto político que comenzamos a atravesar a partir de las elecciones de este domingo, en donde una universidad pública se ponga al frente, primero y principal porque surge de una organización estudiantil, ¿sí? Y que, digamos, recoja esa demanda y vaya adelante en este contexto, habla, digamos, del lugar preponderante y necesario que tenemos que tener las mujeres en marcar una agenda de lo público y decir cuáles son las temáticas que a nosotras nos parecen importantes atender por sobre otras. Eso es como lo principal. Después hay discusiones internas que me parece también que está bueno dar, que parecen pequeñas, pero no. Nosotros necesitamos datos, estadísticas concretas acerca de qué hace la Universidad Nacional de San Juan, ¿sí? En este caso porque somos de ahí, porque es nuestra casa, es nuestro hogar, pasamos más tiempo ahí que en nuestras propias casas, acerca de cuál es la situación al interior de la universidad. Y digo esto con conocimiento de causa y agradeciendo también a mis compañeros del Grupo de Articulación en Género y Educación Superior, el GAGES, que hemos venido laburando muy fuertemente internamente para saber dónde estamos parados, para partir de ahí, para seguir, digamos, a partir, en consonancia con todas las actividades que se vienen haciendo desde la Oficina de Género, pensar certeramente hacia dónde queremos ir como mujeres y como disidencias. Sí, fundamental además pensarlo ahí, no desde lo numérico, sino desde pensar, bueno, qué está faltando con lo que tenemos, cuáles son las políticas que tenemos, cómo impactan, qué falta y trabajarlo desde allí, porque si no es imposible. Y también qué falta, pero también cuidar lo que tenemos. Me parece que estamos en una época en donde necesitamos, con mucha fuerza, no dar un paso atrás acerca de la cantidad de derechos, que obviamente todo está siempre posible de ser mejorado, de ser, digamos, puesto en discusión, en una reflexión colectiva y demás, pero ni un paso atrás en la conquista de derechos al día de la fecha. Sí, para eso también fundamental, porque no vamos a poder defender lo que no conocemos, si no sabemos cuáles son las políticas, cuáles son los derechos, no vamos a poder defenderlos. Sobre todo, en Argentina, que somos realmente un país pionero en reconocimiento de derechos. Puedo hablar de la ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, ESI, etcétera, aborto legal. Entonces hay un montón, pero muchas veces las normas, después hay que sostenerlas, las normas también generan subjetividades, necesitamos sujetos y sujetas que nos apropiemos de esas normas en la defensa de esos derechos, desde una perspectiva de derecho, fundamentalmente. ¿No? Sí, y al igual que lo que veníamos hablando, no sirve de nada la ciencia y la universidad si no hay un aporte, por supuesto, monetario para que esto avance. Exacto. Como vos decías, se dificultaba muchísimo poder llegar y poder realizar este proyecto sin la inversión que necesita también, ¿no?
Exacto, sí. Y también volviendo a esto que hablábamos recién de que desde la visión de las mujeres, desde su punto de vista, desde su perspectiva, esto que nos toca atravesar o que les toca atravesar a muchas mujeres de ser madre y estudiar, de ser madres, hacer ciencia o de hacerse cargo de una familia, que en general muchas veces les toca más a las mujeres. Eso, digamos, las diferentes perspectivas, cómo afrontarlas desde las necesidades de cada una y sabiendo que somos un colectivo tan grande en nuestra universidad, bueno, no tengo datos concretos, pero por lo menos en la Facultad de Exactas, la mayoría, las que estudiamos, sobre todo las de los primeros años, la mayoría somos mujeres. Y la idea del proyecto también es esto, es incluir diferentes etapas de este crecimiento, de este desarrollo que se da en la universidad, para tener justamente diferentes perspectivas y puntos de vista. Sí, e incluso ahí al interior, digo, por ejemplo, retomando lo que dice Ceci, la Facultad de Ciencias Exactas, que las dos trabajamos también ahí, me animo a decir que todas las directoras de departamento son mujeres, lo cual es un avance, ¿sí? Porque necesitamos que las mujeres, en términos de participación política y ciudadana, ocupemos espacio en donde se deciden cuestiones, pero también eso es como un gran primer avance. Luego hay que empezar a trabajar hacia el interior. Digo la Facultad de Exactas porque es lo que conocemos, pero puede ser en cualquier otra institución, porque muchas veces que las mujeres estemos en cargos, digamos, de gestión, no garantiza una mirada, digamos, que intenta al menos discutir con el patriarcado o que intenta gestionar a favor de las minorías, de las disidencias, de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, la apuesta es, ocupemos esos espacios, pero repensemos, digo, las mujeres también y las disidencias también hemos sido criadas bajo, digamos, esta gran forma de organizar la sociedad, que es el patriarcado y que es el capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces, es realmente necesario empezar a conocer qué estamos haciendo, dónde estamos parados para defender lo que tenemos y para ir por más. Sí, lo veníamos charlando en otros programas también con otras invitadas, lo fundamental de que estos lugares estén ocupados por mujeres, pero que para que sean representativos, por supuesto que tiene que haber mirada de género, esto que vos decís, si no, no vamos a poder repensar nada y van a ser lugares vacíos o lugares de poca representatividad también, ¿no? Sin duda. Y ahí, bueno, hablar de lo que venimos hablando un poco, pero ya poder titular lo que es la ciencia y la militancia, cómo se entrecruzan y cómo esto impacta también en el campo de la ciencia. Bueno, yo me voy a poner personal, pero creo que cuando vos disputás por producir conocimiento sistemático, ¿sí? Digo, porque digamos, lo que hacemos es producir conocimiento y eso tiene una serie de lógicas y de pautas, digamos, existe esta discusión en torno al método, pero si solamente creemos que esa es la única manera, cuando vos te querés correr, digamos, sin perder la sistematicidad en la producción del conocimiento, hay varios sectores que nos interpelan. Parecieran que sí, vos sos investigadora y militante, te bajan el precio. Y en realidad la apuesta es mirar cómo, digo, ser docente, investigadora, extensionista, madre, pareja y además comprometerte con la causa social que a vos te interpele, cualquiera sea, lejos de restar, debería sumar. Porque digo, Cecilia trabaja en CONICET, yo trabajo en una universidad pública, pero digo, mi tesis, o sea, mi doctorado me lo financió también CONICET. Entonces, no perdamos de vista, digamos, con ese tipo de cuestiones. Para nosotras, al menos, las personas en general que tratan de generar conocimiento serio, sistemático, metódico, pero al mismo tiempo que sea reflexivo, crítico, y que al mismo tiempo eso tenga que tener, digamos, un correlato en términos de devolución de saberes, ¿sí?, a los territorios, y que al mismo tiempo nos comprometemos con territorios otros, lejos de que nos bajen el precio, es dar la discusión de la multiplicidad de tareas de y sobre todo en las mujeres, las dobles y las triples jornadas a las que nos enfrentamos diariamente. Entonces, por ahí, digamos, esto de la competencia de la carrera, siempre repienso por qué haces la carrera de paleontología, la carrera, o sea, per se, pareciera que es una carrera contra uno no sabe muy bien quién. También hay una lógica de producción de conocimiento que hace que uno se comporte de una determinada manera. Pero digo, la militancia, el compromiso con aquello que nos interpela, al menos de donde lo vemos nosotras, lejos de restarnos, suma. Sí, ahí nosotros lo habíamos titulado así, cómo construimos un país más humano, y es justamente con estas miradas reflexivas que mencionás, que lo hemos escuchado muchas veces, nos bajan el precio constantemente y más aún si somos mujeres las que producimos el conocimiento porque nuestra mirada es más sensible.
entonces no podemos ser objetivas con el conocimiento. Esto es algo que escuchamos y que también a mí me parece muy importante charlarlo con ustedes, porque lo que ustedes están haciendo en un lugar de San Juan también es que esto interpele a los que están allí. Porque de lo contrario, tal vez interpelamos al campo científico, tal vez interpelamos a la academia, pero en lo social seguimos teniendo una batalla cultural gigante con lo que hacemos las mujeres en la ciencia, y si lo compartimos con otras tareas en el día a día, como ser madre, ser estudiante, ser docente y demás, que les debe pasar seguramente. Sí, y yo quería agregar que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, respecto de que yo vengo del mundo de la ciencia. Me encuentro hoy acá en un proyecto multidisciplinario y con diferentes miradas que yo nunca antes me había encontrado, porque siempre digo, yo vengo del mundo del laboratorio, ¿no? Porque, bueno, ciencia es todo. Pero duro. Claro, de las ciencias duras, exactas, donde hay que seguir el método científico para publicar en una revista internacional y en ese ritmo que me llevó a descubrir que la militancia no necesariamente es estar afiliado a un partido político o ser parte de un grupo que piensa tal cosa con un dirigente o muchos dirigentes. La militancia es justamente esto, es interpelar desde el lugar donde estás. Y yo descubrí que puedo militar y que puedo aportar desde dar a conocer un dinosaurio y poder hablar de ciencia a partir de un descubrimiento científico que hizo un lugareño en un pueblo de una provincia pequeña como es San Juan, en un país del tercer mundo. Y eso me hizo ver justamente esto, que salir de tu laboratorio, de tu oficina, donde estás escribiendo en inglés para una revista internacional, salir de eso es militar, es estar comprometido, es explicarle a la gente que las publicaciones en las mejores revistas del mundo no es solamente un lugar de hombres, porque a mí me pasó algo que me llamó muchísimo la atención, siempre lo digo, y que me sigue sorprendiendo cuando tengo una entrevista, no a nivel local, no a nivel provincial o nacional, porque ya nos conocemos, pero me pasa que tengo una entrevista de otro país por alguna investigación científica que produjimos con mi grupo de trabajo, y es, sos mujer y sos la primera autora de, como que llama la atención de que una mujer pueda ser la cabeza de un trabajo de investigación grande, ¿no? Entonces, eso también es mostrar, dar el ejemplo, decir, dar un mensaje sin necesariamente estar en un espacio político, porque, bueno, política hacemos todos y es la manera que cada uno encuentra para poder interpelar. Sí, es un poco, en realidad, tal cual lo que decís, es hacerlo desde el lugar que uno tiene. Sí. Uno puede estar en ese lugar y no hacer absolutamente nada con esa herramienta, que es la política y la difusión, o puede utilizarla. Sí. Y también, ahí te dejo algo que charlamos siempre en todos los programas, sobre todo cuando hablamos con científicas, con ingenieras, es esto de no vamos a tener nunca un país o una provincia con más mujeres siendo parte si no vemos a otra hacerlo. Total. ¿Cómo vamos a imaginar ser ingeniera, ser arquitecta, ser científica si no vemos ejemplos? Totalmente. Pensaba esto que decías, digo, lo importante es la divulgación científica, que ya lo hace mucho tiempo, específicamente en la TV pública, en la Liga, pero digo, esa es como una gran pata para dar la discusión. Otra gran pata tiene que ver con visibilizar lo que hacemos, porque en esta última época se ha puesto muy en discusión acerca de qué es lo que producimos quienes hacemos ciencia. Me parece muy importante. Nosotras hemos estado en la época de la carpa blanca, nosotras hemos cortado calles, hemos dado clases públicas, hemos hecho intervenciones en la peatonal con fuentones cuando nos mandaban a lavar platos o nos decían que en la universidad pública hacíamos chorizos. Nosotros tenemos un profundo ejercicio de la memoria. Entonces, el ejercicio profundo de la memoria tiene que ver como otra manera de poner en valor qué hacemos las mujeres en la ciencia o las disidencias en la ciencia. Y otra pata que me parece profundamente importante tiene que ver con vincular la investigación y la ciencia con lo académico. Digamos, de pensar a nuestros estudiantes e incorporar cada vez más estas discusiones, ¿sí?, en cátedras optativas o en programas de estudio cuando se modifiquen. Digamos, dar la discusión desde los primeros años de nuestra universidad, porque a quienes hay que interpelar efectivamente son a las juventudes, que posteriormente, si todo sale bien, van a recibir un título, digamos, de una universidad pública. Entonces es ahí donde nosotros tenemos esta batalla cultural de la que vos hablabas, es un proceso a largo plazo, es una inversión a largo plazo. Sí, ahí has tocado un temita que también ya vamos a abordar en el próximo y último bloque.
Ahora nos vamos a ir a una pausa muy breve, pero quédense del otro lado que luego volvemos con más Espacio Género. Soy Belén Ferrer, pasante de la Secretaría de Comunicación. Yo festejo los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan porque me permite hacer lo que amo, que es escribir. Identidad de género y autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? La identidad de género es la vivencia individual e interna de cada persona. Puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento, e incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Implica en algunos casos la modificación de la apariencia, ya sea mediante medios quirúrgicos, médicos o de otra índole. Toda la actualidad local, nacional, internacional y universitaria por Sama Noticias. Notas, informes e invitados que te cuentan lo que pasa en la voz de sus protagonistas. Sama Noticias. De lunes a viernes a las 12:30 horas con la conducción de Maru Silva y Sergio Cáceres. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Mi nombre es Lucía Martelote, soy investigadora y activista feminista. A nivel internacional, las mujeres todavía tenemos varios obstáculos para acceder a posiciones de liderazgo. Según datos de ONU Mujeres del año 2017, las mujeres ocupamos a nivel mundial el 23,3% de las posiciones en los parlamentos y solamente el 18,3% de los ministerios. Argentina fue el primer país del mundo en incorporar una ley de cupo en el año 1991 y eso se fue extendiendo a los diferentes países de la región. Actualmente América Latina cuenta con un 28,8% de mujeres en posiciones de poder en los parlamentos, lo cual está por encima del nivel mundial. Las provincias, en la Argentina, solamente de 24 provincias, 4 están encabezadas por mujeres, lo cual es un 16%, y sobre todo tenemos problemas las mujeres para acceder a posiciones de liderazgo en los gobiernos locales. Las mujeres intendentas son solamente el 9,4% del total. En el año 2012 hicimos un estudio en ELA que se llama Detrás del Número. Ahí, por ejemplo, lo que vimos es que había 3 veces más de legisladoras que eran solteras o divorciadas con respecto de los varones y también, por ejemplo, en el número de hijos. Mientras en promedio las legisladoras tenían 1 o 2 hijos, los varones tenían 4 o 5 hijos. Todo esto demuestra que en el siglo XXI para las mujeres todavía sigue siendo difícil conciliar la vida familiar y la vida laboral, aún en aquellas mujeres con más privilegios como son las legisladoras. Soy María José Rives, estudiante avanzada de la carrera de Ingeniería Agronómica de nuestra Facultad de Ingeniería. Celebro los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan porque nos brinda como estudiantes todas las herramientas posibles para poder mejorar y transformar nuestro mundo y la sociedad en la que vivimos.
Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con Espacio Género y nos van quedando temas colgados y los vamos volviendo a charlar. Mencionaron al final esto de los estudiantes, la importancia de ver la batalla cultural ahí, y también me parece fundamental que podamos hablar de ustedes dos, cómo llegan a la universidad pública, qué políticas públicas sienten que en su vida transformaron algo, las impulsaron a que hagan algo distinto. Qué políticas públicas nos atravesaron. Y, a ver, principalmente que creo que la ley de identidad de género. Me parece que hay todavía un gran oscurantismo hacia el interior de lo que es el claustro docente, del que puedo hablar. Digamos, yo pienso que a veces camino por la Fax o por Exactas, que es como un poco mi ambiente, y digo, ¿dónde están las disidencias? ¿Dónde estamos las disidencias? ¿Dónde nos ubicamos? Entonces, la ley de identidad de género adentro y afuera de la universidad, en el campo científico, digo, como ciudadana, parece que vino a aportar, digo, la identidad, te diría que es casi todo. Digamos, como uno se constituye y se piensa a partir, y eso después va a hacer que nosotras hagamos ciencia de un lugar, desde otra, que nos posicionemos, digamos, O que no lo haga. O que no lo haga, o que digamos, axiológicamente lo considere como algo negativo, como algo positivo. Además, creo que trabajar sobre la identidad, y voy por la identidad de género, pero digo, en este momento trabajar sobre la identidad nacional, sobre qué es aquello, lo nacional, digo, en la producción del conocimiento, en la docencia y demás, me parece que es sumamente importante. Entonces, de todas, lo primero que se me vino es la ley de identidad de género, que además de haberla militado muy por fuera de la universidad, digamos, a mí siempre digo que el feminismo me llegó primero en la calle y después me llegaron los libros, y por suerte, digamos, mi proceso fue ese. Y al calor de muchas conversaciones con compañeros, la ley de identidad de género realmente ha sido un baluarte. Y cuando trabajamos con el GAGE y vamos a otros países y demás, sigue siendo una de las leyes más tenidas en cuenta, digamos, en función de la cantidad de derechos que ha podido a partir de ahí reconocerse. Para vos, Cecilia, ¿alguna política que te haya atravesado, que puede haber sido también alguna política que te haya facilitado ingresar a la universidad, trabajar? Eso mismo iba a decir. Yo desde primer año de la universidad, que siempre tuve alguna beca de comedor, beca de residencia, porque vine a estudiar de afuera, de Mendoza, beca de todo tenía porque las necesitaba. Y después fui teniendo las becas que me ayudaban a terminar la carrera. Yo era estudiante hace mucho tiempo, a principios del 2000, y me acuerdo que mientras estudiaba yo siempre pensaba en que me gustaría ser científica, me imaginaba estar ahí en el campo, bueno, un poco lo que hago. Y realmente no, o sea, lo pensaba y realmente decía qué difícil debe ser. Y fue en ese momento, a principios del 2000, bueno, o ya un poco de entrado, que Néstor Kirchner, me acuerdo patente, abrió el CONICET, o sea, decidió meter dinero al CONICET, se creó el Ministerio de Ciencia y ahí fue la primera vez que lo pensé como una posibilidad real de que yo, siendo un estudiante de afuera, que había ido a comer al comedor durante 5 años de mi vida, tachando los números de fotocopia que tenía para poder estudiar, fue la primera vez que vi como una posibilidad real de que ese esfuerzo que hacía, que venía haciendo durante años, que hacían mis viejos para poder bancarme acá, iba a poder dar sus frutos. Y bueno, y cuando obtuve la beca de CONICET para hacer el doctorado, fue la primera vez que dije, es posible, un mundo mejor es posible y un país que nos incluya como en ese caso como científica, como me pensaba, y que nos incluya a cada uno poder hacer lo que tiene ganas de hacer, era posible. Y eso, me acuerdo patente, fue con Néstor y Cristina. Bueno, la verdad que es muy emocionante porque lo hemos charlado por ahí fuera de aire o en algunos programas, y es como que detrás de cada persona hay políticas públicas, necesariamente para ser parte, para insertarse laboralmente o como estudiante, y también para impulsar vocaciones desde muy chiquitos, porque es muy difícil, como hablábamos antes, si no ven ejemplos. Si las mujeres no vemos una mujer científica, capaz no nos pensamos nunca como vos te pensaste, siendo parte y viendo la posibilidad a través de una política pública. Total. Sí, aparte hoy también, digo,
cumple aniversario de la gratuidad de la educación pública. Entonces, y venimos de repensar la soberanía el lunes. Entonces, es imposible que Cecilia y yo estemos acá hablando de conocimiento y sin poner, digamos, los pilares fundamentales que garantizan el acceso a la educación como un derecho humano que debería ser universal. Pero esos derechos se sostienen en la práctica con pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, recién contabas que ibas tachando ahí los papelitos en el comedor. Hoy por hoy, nuestra universidad garantiza que nuestros estudiantes puedan comer en el comedor, digamos, a través de una dieta sana, saludable. Y no es menor, porque si no tenemos la panza llena, no podemos estudiar, no podemos nada, en realidad. Entonces, la disputa, digamos, de nosotras en tanto investigadoras y como militantes, es también no pensar que hacemos ciencia en el vacío. Es imposible ni hacerlo en Valde del Ede, ni en el box X dentro de la facultad. Digamos, si no hay un Estado, una política pública y, digamos, que nos sostenga, es imposible. Y también muchas de las normas, o sea, de las políticas públicas o de las legislaciones, si bien es cierto que es el Estado, pero también poner en valor cómo han sido defendidas, por ejemplo, se me viene la ley del aborto, fue un movimiento feminista a lo largo de la historia, digamos, quienes disputamos para que eso se convierta en un derecho. Entonces, de acá para adelante, pensar en que para que la gratuidad, digamos, y la educación siga siendo de calidad y que la mejoremos y que sea cada vez más inclusiva más, es necesario que nos reconozcamos, nos identifiquemos y podamos, digamos, organizarnos en relación a eso. Una invitación concreta hacia esa dirección. Sí, y además poder pensarlo, lo primero que mencionaste, no podemos estudiar con la panza vacía. Pensar políticas para insertar a los estudiantes no es únicamente pensar en una beca económica o de copias, sino pensar cómo les garantizamos otros derechos, como el derecho a la alimentación, y una alimentación sana, por supuesto, tampoco garantizar el comedor sin llevar un control de lo que sucede allí a través de nutricionistas, porque de lo contrario no estamos terminando de garantizar los derechos, estamos haciendo letra muerta o políticas públicas vacías de contenido que no van a llegar. Exacto. Y déjame agregar una cosita más respecto a lo que decías recién de esto de que visibilizarnos para poder tener ejemplos a seguir o no, ejemplos a no seguir, también es importante. También de visibilizar las políticas públicas, porque hoy naturalizamos tener un comedor universitario y en mi época teníamos que estar en una lista de espera a ver si nos tocaba la beca de comedor o no. Y eso era justamente garantizarte comer sano todos los días de lunes a sábado. Y para los que éramos afuera era fundamental, por ejemplo. Entonces también creo que es momento, y estamos en un momento histórico de la Argentina donde tenemos que empezar a volver a reconocer y a recordar que la importancia de lo que tenemos. Ya el solo hecho de estar en la universidad, el solo hecho de esto, de haber podido venir a estudiar, de poder ir a hacer una carrera universitaria sin la necesidad de pagar, hubiese sido impensado y es impensado para muchas familias. Hoy, bueno, eso hay que recordarlo, porque eso no siempre fue así y también existe la posibilidad de que deje de serlo. Entonces, hoy más que nunca es importante hacerle saber, sobre todo a los y las estudiantes, de la importancia del Estado presente. Sí, ahí como decía Vale, a 74 años de la gratuidad universitaria, la hemos normalizado, la hemos naturalizado como un montón de políticas y es muy importante cuidarlas y volvemos a lo mismo, conocerlas. Si no, no vamos a poder ni defenderlas, ni cuidarlas, ni tener idea que eso no siempre fue así y que puede dejar de serlo en algún momento. Eso es fundamental cuidarlo. La semana pasada fue el encuentro de estudiantes extensionistas y arrancaron en la apertura hablando de la reforma del 18. No es nostalgia, es voluntad de memoria, digo, como los pilares fundamentales de la reforma del 18, que obviamente que la tenemos que volver a releer en perspectiva de género porque requiere, digamos, los pilares, digamos, una mirada más quizás actualizada y demás, pero sin perder estos pilares fundamentales que han garantizado la universidad y la educación. Pero también decir, en función de algunos discursos que por ahí uno escucha, para ser docente universitaria, investigadora de CONICET, becaria de CICITCA o de FONCIT o de cualquier tipo de organismo que financie ciencia y técnica y educación, nos hemos tenido que formar mucho. Y eso es
lo pongo en valor porque pareciera que digamos que la universidad accede. Que cualquiera accede, pero no solamente que cualquiera accede, sino que hacemos cualquier cosa. Eso no significa que en la universidad hay un montón de cosas para mejorar. Claramente que hay un montón de cosas porque trabajamos ahí, porque lo vemos a diario. Pero también, digo, nos hemos tenido que formar un montón, y eso lo ha garantizado el Estado. Digamos, uno no llega a ser científica de CONICET de la noche a la mañana. Uno, digamos, realmente hay mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo no es una cuestión de meritocracia, es una cuestión, digamos, de política pública. Y de ponerlo en valor, como decíamos. Y justamente ahí, enganchando con eso, me parecía muy importante mencionar a todas las que están trabajando en el proyecto, que me lo han enviado. Las vamos a nombrar porque la verdad que es importante justamente para esto, para ejemplificar que hay un montón que están trabajando en esto y que hay muchas niñas seguramente que quieren ser científicas y que van a ver ejemplos. Bueno, quienes están acá: Cecilia Paldetti y Valeria Gili, Paula Santis Malnis, Jimena Trotein, Carolina Jofré, Lourdes Nafá, Andrea Abarca, María Ángeles Gabiorno, Lorena Quiroga, Florencia Cano, Cecilia Montani, Doña Paulina, que es pobladora de Valde de Leyes, Vanessa Leyes, también pobladora de allí. Y es fundamental esto también. Me pareció muy interesante que en el proyecto estén quienes viven allí, quienes han trabajado con ustedes, que no sé si quieren contar ahí, ya nos quedan unos minutitos, cómo ha sido ahí el trabajo brevemente con el pueblo de allí. Yo agrego solamente que el proyecto ha ido creciendo y ahora también tenemos estudiantes, a Leila Luna y a Agostina Lucero, que también son parte del proyecto, que es nuestro estamento estudiantil, donde ahí tenemos todas las semillitas puestas. Así que le doy la palabra a Vale antes de olvidarme de eso. La idea, bueno, hemos ido, digamos, Cecilia y el equipo de paleontología tienen dado un trabajo fuerte, que lo veíamos en las fotos, de un laburo, y en función de algunas inquietudes políticas y profundamente personales, porque lo político es personal y viceversa, fue esto de invitar a ampliar la mirada, ampliar la mirada en términos de incorporar una mirada social, que finalmente es la que articula el proyecto, también con una mirada biológica en las distintas, digamos, ramas que tiene la biología, pero la idea no era ir a definirle a la comunidad lo que nosotras o la agenda de ciencia y técnica nos decía, sino es co-construir en función de la potencialidad que tiene el territorio y en función de lo que la gente quiera efectivamente hacer, en procesos que requieren de tiempo, porque los procesos de participación ciudadana no se hacen de la noche a la mañana, y desde la interdisciplina y desde una mirada feminista y lo más amorosa posible en la producción de conocimiento científico al servicio de, en este caso, Valde de Leyes, pero al pueblo en general. Bueno, y hemos llegado al final, nos quedan unos minutitos. Nada, invitarlas a hacer una reflexión si quieren, ya sea invitar a que más gente participe en ciencia o alguna reflexión en el contexto político. Bueno, yo primero agradecerte por el espacio, creo que es importantísimo, vuelvo con lo que decíamos recién, visibilizarnos y visibilizar lo que hacemos y visibilizar lo importante que es la Universidad Nacional Pública, gratuita, con oportunidades para todos y todas. Creo que es lo más importante que nos deja en este momento, en el contexto social argentino que estamos viviendo. Creo que lo más importante que tengo para resaltar es la oportunidad de poder decir lo que pensamos. ¿Valeria? Sí, de hecho estamos acá porque este es el medio público de la universidad. Digo, la importancia poner en valor de los medios públicos y los medios comunitarios en la garantía de la democracia. Me parece trascendental. No, o sea, todo lo que nos parecía obvio ya no es más obvio. Entonces hay que nombrarlo y que decirlo. Y también a invitarnos a organizarnos, a tratarnos de una manera más amorosa, porque lo vamos a necesitar. Y fundamentalmente a repensarnos colectivamente y a discutir acerca de quién efectivamente es el enemigo, y poder establecer algunos canales de diálogos que nos encuentren para seguir defendiendo la ciencia y la educación pública y a ultranza. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer charlar con ustedes. Seguramente las invitaremos en algún momento nuevamente para ver cómo sigue el proyecto. Así que muchas gracias a ambas. Nosotros hemos llegado al final de Espacio Género. Agradecer también a quienes estuvieron del otro lado y invitarlos, por supuesto, el próximo miércoles nuevamente 14 horas por acá, por la pantalla de Sama TV.